Hola espíritu jóvenes presente. Acá María Simona, fluyendo y vibrando con ustedes. Muy importante, si está dentro de tus posibilidades y no te has suscrito, suscríbete por favor, que hace que estos videos que puede servirle a alguien, puede estar al servicio de ellos, de ustedes. Dale un toque a la campanita y comenta. Dame tu punto de vista, tu experiencia con esto. Hoy voy a continuar con la tercera parte de la inteligencia. Que hago un brevísimo resumen de cómo se vivía de cada uno de ellos. Ya hice una evolución general de cada uno de ellos, no de ellos, de todo cómo se veía la inteligencia. Después fui a la lingüística y ahora voy con la inteligencia matemática, que no es lo mío, pero es parte, importantísimo. Respeto de grosa forma a estas personas que le encantan las matemáticas. Bueno, la inteligencia matemática sí, es una de las joyas de la conexión humana, y no se trata solamente de saber multiplicar rápido. Es la capacidad de identificar patrones, razonar de forma deductiva, estructurar el pensamiento abstracto y resolver problemas complejos mediante la lógica. Vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver cómo ha evolucionado y coronándola como una de las mentes más brillantes y singular de la historia que vamos a nombrar ahora. Hay diferentes personajes, pero hay uno que se destacó en una época determinada que les voy a contar. Bueno, tenemos el viaje de la mente lógica desde el inicio hasta la IA, ¿no es cierto? Primero que nada tenemos en la prehistoria y la antigüedad cómo se veía la matemática a través del conteo y la geometría pura. Imagínense antes cómo se estaba eso, cómo habrá sido. En sus inicios, esta inteligencia era puramente de supervivencia, como todos, casi la mayoría era así. Y era puramente concreto, era para resolver inmediatamente algo. ¿M? Y nació de la necesidad, primero que nada, de contar. Si vemos algunas películas que me muestran en la Guerra del Fuego y en la de Alfa, van a ver de cómo se guiaban ahí por las estrellas, ¿no? Contar la cantidad de estrellas para poder hacer su ruta, ¿no? Su camino. Era por eso. Bueno, antes teníamos marcado las estaciones también, nada que ver con lo de ahora, ¿no? Era comenzaba para contar los ciclos lunares, a repartir las cosechas, eso ya es más evolucionado, y medir los terrenos. Así comenzó en la prehistoria. Aunque sabemos que en la prehistoria no era tan así, ¿no? Vivían en las cuevas, pero también ya se manejaba rústicamente esto. Hay en algunas civilizaciones que usaban los nuditos, ¿vieron? En las sogas. Bueno, re bueno. Este es para profundizar, ¿eh? Yo voy a hacer así nomás, para hablar sobre esto. Porque es muy interesante, a veces nos olvidamos y no sabemos, ¿eh? Ojo que no sabemos. En las escuelas, medio que si no te vas específico a estudiar matemática, no sabes. Nosotros no ignoramos mucho de esto. Bueno, después tenemos del salto conceptual. Tener un concepto ya de lo que era matemática. Entonces, pasó de lo concreto, por ejemplo, 3 manzanas, a el número 3, que era abstracto ya, ¿no? Bueno, vamos a nombrar algunos pioneros. Ahí comenzó ya la parte para que se conozca esta área específica, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en la babilónica.
y la egipcia que usaban para la arquitectura. Qué belleza eso, ¿no? Que hasta ahora está siendo incógnita, no se sabe qué, que si nosotros humanos desarrollados, ¿quién nos ayudó a hacer belleza de estructura? Vienen como las piedras, inmensas piedras, cómo encajan perfecto en las puntitas triangulares, en los cuadros. Wow. Si nos ponemos a observar y eso, y bueno, surgen muchísimas preguntas en nosotros, por más que no seamos matemáticos. Muchísimas. Y bueno, y acá entra, entran en juego los griegos que son eh, tales de, con tales de Mileto y Pitágoras. Genios en esa época, imagínense. Quienes decidieron que las matemáticas no solo debían ser útiles, sino que debían demostrarse mediante la lógica pura. Mundo distinto, ¿sabes lo que es? Bueno, yo voy a viajar en el tiempo, ¿eh? En la otra vida que viene. Porque supongo que la tecnología, bueno, ya está en la máquina del tiempo, pero por ahora lo que podemos hacer, confirmadísimo, es cambiar la línea de tiempo. Tú puedes hacerlo. Salir de la rutina de lo que no te gusta e ir a otro que lo podemos hacer. Eso es, lo tengo comprobado yo. Después la otra parte de la matemática es cuando se produce la revolución científica, que esto ocurre en el siglo XVII hasta el siglo XIX. Acá el lenguaje del universo viene a ser la matemática. Totalmente, aquí está en auge grosso. Entonces la inteligencia matemática se fusiona con la física. Qué hermoso la física, a mí me gusta. Bueno, y se entendió que la naturaleza sigue leyes matemáticas. Después apareció el nacimiento del cálculo. Newton y Leibniz, de forma independiente, desarrollaron el cálculo independiente, desarrollando la infinitesimal. Chiquitita, cosas así. Bueno, les quiero contar acá lo siguiente. Yo estaba en la secundaria, estaba en quinto año, terminando quinto año, en la época de Leite, allá, y apareció las calculadoras. Era el boom, la calculadora, y teníamos que, el sistema tenía que integrarlo ya, porque nosotros éramos perito mercantil, yo estudiaba en Buenos Aires. Yo no tengo la mente matemática, pero por supuesto que tengo que saber lo básico, ¿no? Pero sabía calcular, por ahí me decía 1 más 3, ¿viste? Rapidísimo le calculaba 4. Era lo básico lo mío. Y sabían ya para quinto año ya eran bastante avanzados los cálculos, pensar ahí adentro, ¿viste? Con la práctica sabíamos. Yo me acuerdo bien, gente espirituosa y lo que están ahí, que cuando comencé ahí, encima que no es que estoy, ya de por sí la computadora, eso no era mi amistad, mi amigo, pero viste que aprendí a ser amigo de ellos, me anuló. Durante todo ese, creo que fue 3 meses nomás para terminar el año, para recibirme de perito mercantil, recibirnos, y me acuerdo que encima que yo era lela para matemática, Zacatán. Fue una brecha muy jodida porque lo poquito que había avanzado, produce un retroceso. Esto está pasando y de muy mala forma para los chicos. Es una crítica constructiva. Porque si bien desaparecen algunas cosas, aparecen otras, sí que está. Pero le digo la forma en que la agudeza y la práctica continua en forma abstracta desaparece porque ya tenés en la mano la calculadora y te hace todo por vos. Ahí yo retrocedí 1000 años. Bueno, ahí no. Bueno, eso pareció cuando nació la calculadora, entonces ya dijimos ya con esto. Después la matemática se convirtió en el idioma
en que Dios escribió el universo. El boom de estudiar las estrellas, el universo. Yo tengo colección de libros que habla de todo. Y después me empezó a gustar la matemática porque sí o sí tenía que meterme ahí adentro, porque después como para formarte como docente, ¿viste? Tenía que tener una base, ¿no? Me gustó, pero no al boom de ser matemática. Bueno, con Galileo fue, ¿eh? Ay, sí, está re bueno. Y en el siglo XX, ahí se produjo la abstracción total y límite de la lógica. Interesante esto. Entonces, acá la matemática se volvió tan avanzada que empezó a estudiarse a sí misma. Y se crearon geometrías no euclidianas, es decir, que permitieron a Einstein desarrollar la teoría de la relatividad. Ustedes entienden esto, así que no me voy a meter en ese tema porque es muy escuchado y para profundizar hay tomos enteros de lo que habla de esto con todos los ejemplos, pero es relativo. Yo por ejemplo, no tengo la misma forma de calcular que otro y demás, depende. ¿Estamos? Bien. Digamos, mi inteligencia emocional calcula diferente la matemática con uno inteligente matemático, ¿sí? O un inteligente interpersonal también. Son distintas formas, pero en matemática, en fin. Después vino acá gente la crisis de la lógica. Acá con Kurt Gödel demostró que con su teorema de la incompletitud, otro periodo, que de la incompletitud demostró que todo sistema lógico también es imperfecto. Tiene una parte imperfecta y que tenía que demostrarse. Ahí comenzó la matemática a descubrir sus propios límites. Y hoy en día, algoritmos y la inteligencia artificial avanzó tan rápido, impresionante. Yo diría, esto les digo porque ustedes deben saber, personalmente, por su experiencia, yo el año pasado recién, a duras penas, aquí comencé con a hacer todos los algoritmos que hay en los celulares para hacer transferencias, para ver todos los movimientos que hay que hacer, se ha desestructurado mi mente y he aprendido lo básico, pero con más aplicaciones. Vieron que a veces se produce conflicto y es un tema. Yo veo a las personas, los pequeñitos, los bebés, ¿vieron cómo usan esto? Que es tac, 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 tac. Yo los observo y los respeto así, pero no está. Y si yo les explico algo, ellos no entienden. Ellos no están. Somos seres diferentes. Es todo relativo. Bueno, entonces la inteligencia se ha mudado en gran parte ya a la máquina. Ya no es que se da el mensaje. Ay, pero ustedes, sus abuelos o bisabuelos, que tuvieron la posibilidad de gente que han calculado en los almacenes, ¿se acuerdan antes los almacenes? Cuando tenía que vender cosas, cómo acá se sacaba todo, era impresionante lo que había. Cómo hacían las cuentas, qué belleza. La verdad que eso ya no existe, muy difícil que exista. Porque ahora yo, con inteligencia emocional, y la verdad que es medio difícil que yo haga eso. Bueno, voy a ser lento, pero voy a hacer, pero igual. Bueno, entonces la computación clásica de Alan Turing, fíjense acá, se ha transformado en algoritmo de puro aprendizaje profundo. Aquí las redes neuronales y física cuántica, directamente apareció la cuántica. Es muy interesante esto,
con respecto a, nosotros que nos dedicamos a la sanación o a diluir eh, síntomas o situaciones energéticas, también entra la matemática. Están muy relacionados en la física cuántica, de qué manera es riquísimo. No les voy a explicar ahora porque, bueno, yo hago directamente, punto. Bueno, entonces la inteligencia matemática actual ya no solo resuelve ecuaciones en pizarrón. Otro problema. Habrá sido 10 años más o menos que yo me hice pasiva, ¿no? Llegó mi pasividad, jubilación, y le cuesta terrible, impresionante a los chicos escribir, hacer una cuenta en el pizarrón cuando su mente está fraccionada en infinitas informaciones. No está viendo la escuela o el sistema, sí, pero no le conviene cambiar. En realidad esto de la computación, yo años desde que comencé la docencia, hace muchísimo tiempo, ya había países avanzados donde que se usaban eso. Y es más, los chicos llevaban con su computadora a la escuela y ahí sí. Y es que llegamos a eso, está ocurriendo eso. Si yo quiero ser universitaria, acá me inscribo de acá de Argentina me inscribo en una universidad de España o de Francia o de Inglaterra o lo que sea, y bienvenido sea. Así se está produciendo el estudio. Y no sé hasta cuándo va a durar el sistema donde que todavía no vamos en las escuelas. En realidad yo tengo otro concepto de las escuelas ahora, es docente. Bueno, porque cambia todo. Cambia. De balde nos resistimos, porque cuando más nos resistimos, más persiste las situaciones problemáticas. Bueno, entonces, aquí cambió todo, ¿no es cierto? Aparte de resolver las situaciones en el pizarrón, y continúo también, eso me faltaba decir en la parte lingüística. Es muy lento lo que escribimos, por ejemplo, para escribir papá, y los chicos ya están con su mente ya haciendo frases y todo un libro. Habrán notado eso. Nosotros mismos, ¿no? Acá ya las computadoras resuelven genomas humanos y gestiona también los flujos de datos globales en milésimos de segundo. Cuando comenzaron con las computadoras, sí o sí los docentes teníamos que hacer cursos para la computadora para manejar. Bueno, acá el sistema en las escuelas mandó todas las computadoras, pero jamás un curso previo para ver cómo se manejaba. Así que se ha perdido tanto materiales extraordinarios y no se supo usar. Así que no, nada que ver. Era todo servir y ya. Lo mismo con el asunto de los chicos. Le daban en la secundaria las notebooks y qué iban a hacer, ¿no? ¿Me entienden? Eso es un tema relativo. Bueno, Carl Friedrich Gauss. Acá viene el personaje que se destacó como inteligencia matemática. Se le llamó el príncipe de los matemáticos. Este señor encarnó la inteligencia lógica matemática en su estado más puro y precoz. Fue un alemán que nació en 1777 y falleció en 1855. Desde niño demostró la capacidad asombrosa para ver patrones donde otros solo veían caos. Nos pasa. Los problemas es caos para nosotros. Tema. Entonces, aquí les voy a contar, yo relatar lo que es una anécdota que le pasó en la escuela a este señor. Y está registrado. La historia más célebre de Gauss ocurrió cuando tenía apenas 9 años, pero algunos historiadores lo ponen entre los 9 y los 10 años, los 7 y los 10 años. No era certero el año que ocurrió esto. Bueno, en su escuela rural. Vamos a tener en cuenta que la escuela rural ahí, bueno,
En ese país era un poquito más conformado, más estructurado, ¿sí? Porque acá nosotros en Argentina teníamos nuestro famoso Sarmiento, que en las casas ahí comenzaba con los alumnos. Y para escribir ni te decía que teníamos, miren, nosotros le buscamos mucho lío para estudiar, pero el que quiere estudiar escribían en la tierra, gente. Y se escribía bien, porque se sellaba bien la arena, escribíamos mamá ahí y ya está, en las escuelas rurales. Y ahora que tenemos todo, medio que somos ignorantes, manda, el que quiere estudiar, estudie, y el que no, y tenemos a la mano para hacer. En la mano tenemos todo. Bueno, bueno, en su escuela rural. El maestro quería mantener, sigo contando el cuento, quería mantener callados y ocupados durante un buen rato a todos los alumnos, que no eran muchos al fin y al cabo, pero tenían. Entonces le asignó una tarea de aritmética tedioso, muy feo. Bien complicado el hombre le puso como para que se callen los chicos y se concentren. Aparte la escuela ahí era quédate quietita, ni respire, ni te muevas, ¿no? Voy a hacer una de eso, las historias de las diferentes escuelas. Porque perdimos eso, los chicos tienen que saber, tienen que tener una idea de cómo eran antes, ¿sí? Que no lo tienen, ni se imaginan. Bueno, entonces la tarea que tenía que hacer era sumar todos los números del 1 al 100, por ejemplo. 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenía que hasta el 100. Bueno, entonces el maestro se sentó esperando tener al menos una hora de paz. Ay, ahí que se equivocó el señor. ¿Por qué? Porque en un poquito de segundo apareció don Klaus, don Carl, que era pequeño en ese momento, escribió el número, se levantó, caminó hacia el escritorio del maestro y le colocó pizarra boca abajo, pero en esa pizarra ahí, antes de bajarlo, le puso el 5050 o 5050. Y bajó la pizarra. Porque tenía que respetar también a los compañeros, esperar a los compañeros que resuelvan. ¿Sí? Bueno, el profesor dijo, bueno, ¿qué le pasa, no? Porque encima levantarse y hacer eso era como una falta de respeto, que baje el pizarrón. Así que hay que tener en cuenta lo que se cuente, lo que se dice. En esa época era respeto máximo, absoluto a los maestros, a los profesores. Maestros eran que tenía todo el poder. Entonces el profesor, que quedó asombrado y desconfiado, esperó a que el resto de los alumnos terminara. Él, bueno, habrá pensado que este muchacho, este pequeño, bueno, era caprichoso, qué sé yo, y si se equivocó, bueno, la cosa es que se cierre la boca, se siente y se cierre la boca, por más que haya terminado. Entonces, todos tenían cálculos interminables, porque imagínense, 1 más 1, 1 más 2 más 2, y tenía que hacer cuentas grandes. Yo en la parte de Alemania no sé cómo se manejaban, qué elementos tenían para calcular, pero sería bueno, después voy a indagar un poquitito más. Bueno, y Gauss puso exacto, levantó el profe la pizarra y vio que tenía ahí el número, exacto. Cerró la boca, quedó calladito, calladito, calladito ahí. Y entonces, ¿cómo hizo el muchacho, el pequeño Karl? Por el poder del patrón. Mientras que los demás niños empezaban a sumar, la inteligencia lógica matemática del niño operó en un nivel superior. ¿Qué hizo él? Él no sumó los números 1 por más 1. Buscó la estructura simétrica del problema. Entonces se dio cuenta de que si sumaba el primer número y el último,
el segundo con el anteúltimo, el tercero con el antepenúltimo, iba formando un patrón y entonces tenía un patrón constante. 1 más 100, 101. 2 más el anteúltimo más 99, 101. 3 más 98, el antepenúltimo, 101. Y así sucesivamente. Él hizo de otra forma su cálculo. ¿Mm? Bueno, acá le voy a agregar gente, ya no aguanto más. A eso yo me refería de que uno de los más cantidad de trauma que teníamos en las colegios era por estas cosas. Encima de que no todos tenemos inteligencia matemática y el que me está escuchando ahí, muy poco se ha dado geometría en la escuela porque no sabían cómo manejarlo. Ni en las academias principales para formarnos como docente no nos explicaba ver cómo teníamos que dar geometría. Y es fundamental. Y geometría es lindísimo, después yo entendí, por supuesto. Para entrar en las universidades, para ser matemáticos, es una tortura terrible. En un curso de especialización que yo asistí, decía, muy preocupadas, profesores avanzados, de cómo tanto la docencia como para tenía que darle para el examen de ingreso a la universidad con el nivel de chico de 6º grado de primaria para que puedan resolver. Y estamos así cada vez peor. Es una crítica constructiva, gente, porque a mí me pasó también. A mí me repasó. Y me acuerdo que si no podía hacerse era porque no daba esa estructura, las redes neuronales ahí no encajaba. Dios mío, era un tema preocupante. Y si no podemos indagar más en la facultad de alguna así, había muchos problemas que trascendía para otro lado muchos estudiantes por esos traumas, por esas cosas jodidas que le insistían para hacer, ¿no? Que le exigían hacer. Prestando atención ahí que no solamente... Bueno, sigo con este pequeño muchacho. Entonces, él no sumó entonces los números uno por uno, ¿no es? 1 más 2 más 3, no. Entonces, él buscó la estructura simétrica del problema. Y se dio cuenta que si sumaba el primer número y el último obtenía un patrón constante, así como le dije. ¿Estamos? Y como había 100 números, la secuencia formaba exactamente 50 parejas, que sumaban 101. Así que el problema se reducía a una simple multiplicación mental, que era 50 por 101, que es igual a 5050, o lo mismo 5050. El valor de la anécdota aquí ilustra qué es la inteligencia matemática. Entonces podemos decir que la inteligencia matemática no es una fuerza bruta de cálculos rápidos, sino la genialidad de reestructurar un problema complejo para encontrar una solución elegante, simple y lógico. Y Marx Klaus, usó una perspectiva diferente. Vuelvo a repetir aquí que en las escuelas es muy estructural, tiene que ser lo mismo que dice el seño en un grado y tenés que repetir lo mismo. Y a lo mejor el chico ya intuitivamente tenía otra forma de llegar ahí. Y si no hacía lo mismo que el seño y a lo mejor hacía mejor, porque le estaba mostrando otra forma de encarar el problema, no, le ponía mal. Esto lo digo bajo mi responsabilidad. Estamos hablando de eso. Y más ahora la problemática de que hay docentes que no están teniendo tiempo, que avanza la inteligencia artificial. Es interesante, hay montones de situaciones que hay que rever.
Bueno, esto quería darle un resumen de cómo trascendió la inteligencia matemática y con un personaje destacado, así como hice con la parte lingüística. Y voy ahora a ir con la interpersonal, con la inteligencia emocional y con otras inteligencias que va a ser interesante también para hacer un pequeño reseteo de lo que era antes, porque estamos perdiendo mucha historia en muchos aspectos. Con esto agrego también, como yo soy la parte emocional, ¿qué emociones han estado con estos cambios? Primero, la duda, la inseguridad, la desesperación, porque cómo tengo que lograr la exigencia de antes. Eso es las emociones más destacadas en esto. Y el trauma de por sí ya está. Encima que algunos maestros te pegan, ¿no? Bien. Pero es todo perdonable, gente. Es cuestión de que nosotros tratemos todo eso porque es parte de la evolución. Y no nos podemos quedar con recuerdos feos. Está bien, le incorporo, yo estoy criticando nomás porque también me ha pasado mil cosas. Que la verdad, uy, en la escuela me ha pasado cada cosa. Justamente porque era medio diferente. Sí, tenía otra forma de ver las cosas. Y, y bueno, imagínate tú si me tocaba una docente matemática, con inteligencia matemática y yo con una inteligencia emocional o lingüística, Dios mío. Si no estás inscrito, por favor suscríbete, dale un like a la campanita así. Me encantaría que me pongas de dónde eres y algún comentario. Debe ser muy ricos tus comentarios, muy agradable. Es para aprender, para saber, para intercambiar situaciones y para mantenernos entretenidos, ¿no? Para hacer un reconteo de lo que era antes, nosotras que somos jóvenes de espíritu. Un verdadero placer. Hasta la próxima, que hay mucho más.